Estamos ya en la antesala de la veda electoral. Mañana a las 8 comienza oficialmente el silencio para los candidatos y las candidatas. Días que se proponen reflexión, interiorización, informarse para ver a quién vas a elegir este domingo 26 de octubre. Final y un poco abierto, hay que ver qué es lo que pasa el domingo, voto a voto. Alrededor de las 9 tendremos los resultados, pero vamos a hablar con el colega, amigo Nahuel Toledo. ¿Cómo estás? Bienvenido a Punto Uno. ¿La primera vez en el estudio o no? Sí, chicos, ¿cómo les va? Muy buenos días. Gracias por la invitación. La verdad que primera vez que vengo, muy lindo todo. Estoy así como viendo con qué se puede jugar de la mesa y demás, tocando el diario. No, la verdad que muy lindo estudio, la verdad. Felicidades. Gracias. Es la primera vez que tengo la posibilidad de decírselos, así que... Ya habíamos salido por videollamada. Sí. Y ahora venimos a decirle nada más y nada menos a quién votar a la gente. No. ¿Ah, no? No. Pensé que me invitaron a eso. Decirle a la gente a quién tiene que votar. Animate, a ver. Pasame. Vamos a hacer como Pedro Rosenblatt. ¿Vieron ese? No. Sí, a ver. Que dijo que uno tiene que acercarse a la mesa y decir, hola, vengo a votar a Santilli, lo decía él, y que había que decirlo a viva voz y demás. Así que bueno, nada, si usted quiere ir a votar el día domingo, vaya a votar primero, lo alentamos a que vote, y vote. Acá tengo un homónimo, Nahuel Gustavo López. Mirá. Nahuel Gustavo López. Sí. Es el candidato en segundo término debajo de Violeta Gil. Mirá vos. De Política de la Obrera. Izquierda. Así que usted se acerca a la mesa de votación y dice, hola, vengo a votar a Nahuel. A Nahuel, claro. A Nahuel, ni más ni menos. Qué bueno. Para que te anulen el voto. Claro. Sobre todo si son libertarios, decía Pedro Rosenblatt. Nahuel, ¿qué sensaciones tenés en estos días previos sobre esto, no? ¿Cuántos vamos a ir a votar? ¿Va a ser significativo? La gente, si está más enojada, va más a votar. Si está más enojada, directamente no va a votar. También teniendo como referencias las elecciones anteriores que tuvimos en distintos puntos de la Argentina, ¿cuál estimás que puede llegar a ser el nivel de participación este domingo? Creo que la gente está enojada, pero no sé si va a ir a votar justamente. Porque está enojada. En ocasiones anteriores la gente estaba enojada e iba a votar para cambiar su situación o su realidad. Hoy no sé si ese es el caso. Esperemos que sí. A ver, las proyecciones más optimistas especulan con un 60-65% del electorado a nivel nacional que pueda acercarse a las urnas el día domingo. Yo confío, creo que es el dato de todas las encuestas, creo que es el dato con el que más coincido, y creo que es el más acertado también en ciertos puntos, así que veremos. Se estima que ese puede ser además es un buen número, no deja de ser un buen número. Obviamente para aquellos que somos enamoradizos del sistema democrático, nos encantaría que vaya a votar el 99% de la población. ¿No? ¿Habrá pasado? Pero, ¿Se pasó? ¿O no? No. Nunca. El retorno de la democracia sí fue uno de los puntos más altos del sufragio. Pancho 80%. Sabrá desjuzgarme más sobre ese tema, 80%, pero sí, después ha ido bajando. Bien. El domingo hablamos más tempranito. Decías como que seguramente van a tener sus bancas un varón y una mujer. Seguramente. Pocas precisiones. Sí. Lo que sí sabemos es que alguien va a ganar y alguien va a perder. Que un varón y una mujer llegarán al Senado y lo mismo en diputados. Sí, en diputados va a pasar lo mismo. ¿Y la derrota? Un varón y una mujer llegan seguro a diputados. Habrá que después ver si son dos varones o dos varones y una mujer. Pero sí. ¿Sí o sí una mujer en diputados? Para mí sí. Salvo que gane, que se repartan 3 bancas, 3 listas que encabecen varones. Claro. Supongamos. Pero me cuesta creer que entre las 3 más votadas haya un varón. O sea, que las tres más votadas estén encabezadas por varones. Sí, es cierto. Sí. Está complicado de que sea 3. Sí. Pensemos en los senadores. Sí. El que quede fuera este domingo. Sería bueno que los senadores piensen en nosotros, ¿no? Pero claro, vamos a pensar en ellos. Pensemos en los senadores. Qué tan tristes van a... No, será un revés duro, ¿no? Para el que quede afuera de esta contienda. Porque seguramente será por muy poquito, ¿viste? Me faltaron 5 para el peso. Ahí yo creo que después hay que hacer
muchos, creo que es la categoría que más análisis nos va a dejar, ¿no? Ujú. Si queda tercero un candidato, que puede ser Urtubey, pongámosle nombre y apellido, que de acuerdo a algunas, hay encuestas que hoy lo ubican tercero, hoy, a esta hora, en este preciso momento, haciendo En la foto de hoy. las 11:33 del... Le pongamos nombre y del apellido 23 de octubre. a las tres listas Sí, sí. protagonistas. La Libertad Avanza, Sí. Fuerza Patria y Primero los Salteños. Bien. Son las que encabezan... Amén del orden que usted quiera. darle. Amén del orden, claro. De hecho, no solamente son las que más presencia tienen en las calles, en los medios, sino son las que más campañas activas muestran. Y de acuerdo a las pulsaciones de lo que uno habla con la gente, van a ser las más elegidas. Las que están en la discusión. Tal cual. Después hay otras que no corren la misma suerte. Otras que son súper novedosas, incluso para... Cuando Sí. la gente dice, son siempre los mismos, mentira, vaya y vea la boleta única. Hay Sí, gente sí. hay gente que ni yo la conozco, pero bueno, y que están candidateándose ahora. Y a ver, si Urtubey, Juan Manuel Urtubey, ex gobernador de la provincia, después de 12 años, y después de 4 años de no tener actividad política, queda tercero, pero a muy pocos puntos del segundo, está bien, queda fuera de la competencia, queda fuera del Senado, pero creo que es un antecedente que después él deberá definir si ese piso le sirve para competir en 2027 o si ya marca un ciclo cumplido en la política y decide hacer otra cosa. O no candidatearse. A ver, son bichos políticos, van a estar siempre metidos en la política, pero deciden no participar electoralmente. Y después, si en otro caso hipotético, quien queda tercero es Primero los Salteños, sería un escándalo. De hecho, hablando ¿Que con... quede tercero? Sí, claro. El oficialismo provincial hoy está haciendo campaña, a mi mirada, para salir primero, para ganar. Claro. Sí. Está haciendo campaña para ganar. Sí, no, el hecho de que el gobernador Gustavo Sáenz se haya puesto la campaña al hombro, Se puso el poncho al hombro. el poncho, la campaña, los candidatos, la militancia y toda la estructura del oficialismo se la puso al hombro, y a uno le da la impresión de que la quiere ganar. Sí, claro. Además, es el mejor resultado y creo que es el que él necesita para ir a sentarse a la mesa de negociaciones de Casa Rosada, digamos. Ujú. Él necesita un triunfo en Salta para sentarse en Nación ante Milei, ante el jefe de gabinete de quien sea a partir del lunes, porque se habla que Guillermo Francos puede dejar de serlo, Es cierto. o el ministro del Interior, o quien sea, y decir, bueno, soy Gustavo Sáenz y además de cantar y entonar bonito frente a ustedes acá en la Plaza de Mayo, puedo sentarme a negociar porque gané Salta. Claro. Y la provincia se pintó del rojo y negro. Sí. Es el resultado que él necesita para terciar después cosas ante Nación. Si Ahora, sale segundo perdón, o ¿no? tercero, va a estar difícil eso, digamos. Yo digo, ¿cuáles son las diferentes acepciones de ganar? Decíamos, Urtubey puede Sí. salir segundo y decir que ganó. Puede incluso salir tercero y decir, hice una buena elección porque, no sé, me acompañaron 130.000 salteños. El gobernador creo que puede hacer lo mismo al frente de Primero Salteños. Porque en juego, ¿qué pone? Una banca. La banca de Pamela Caletti. Sí, la banca de Caletti. Bueno, que obtenga esa banca ya no es un mal resultado, me da la impresión. No, si lo ves así con esos ojos. Porque hoy con claramente qué no. negocio en la Casa Rosada que vos decís. Voto a voto. Claro. Voto a voto. Voto a voto en el Congreso, por supuesto. Y sin embargo, nada, creo que él sí, al exponerse él en la campaña, está demostrando que quiere ganar y que tiene sí. que ganar, digamos. Él mismo creo que pone la vara alta en ese aspecto. Si hubiera dejado a los candidatos librados a la suerte, sería otro cantar. Otro y uno cantar. cosas que pasan en política, ¿no? Le contamos a la gente que cuando alguien pierde, la derrota es tuya, es culpa tuya. No fuiste, no eras el buen candidato que pensábamos que eras. Pero hablando, sí, con personas vinculadas a la política local y demás, algunos ya se animan a decir, si salimos segundos, digo salimos porque hablaba, la gente que me lo decía era parte del oficialismo. Ya estás Si cantando tu voto, Nahuel. no. Si salimos segundos, es un problema. Si salimos tercero, es un escándalo. Claro. Además dice, si salimos segundos, alguien se tiene que ir. ¿A quién? Bueno, no sé. Como Y el si gobierno salimos nacional. terceros, tienen que ir todos.
No creo que pase, ¿no? Que se vayan todos. El pasa. resultado electoral quedará a elección de la gente. Sí. En La Libertad Avanza, representada por Emilia Orozco, Gonzalo Guzmán Coraita, Sí. la referente sin duda es Emilia, arrastra a los que están por detrás. Gonzalo Guzmán Coraita fue elegido convencional constituyente hace Así unos es. pocos meses, no tiene mucho nivel de conocimiento. Gaby Flores también, periodista, estaba en otro lado. Y bueno, está Zapata ahí al último. En estas últimas semanas, ¿no crees que perdió un poquito de amor de la gente La Libertad Avanza, especialmente acá en Salta con Emilia Orozco? Con las denuncias, ¿no? Porque escuché muy combativos últimamente a los candidatos. Pero denuncias. Y diciendo, bueno, ella es la representante de Milei hace esto, como vinculándola directamente al gobierno nacional y sus políticas y cuáles serían las consecuencias para Salta. Hay algo que yo destaco, y es que ellos no se avergüenzan de decir somos los representantes de Milei. De hecho, defienden a capa y espada. Yo encuentro muchas similitudes, y esto quiero que se entienda bien, voy a tratar de ser lo más claro posible. Encuentro muchas similitudes entre La Libertad Avanza y los libertarios con el kirchnerismo más pura cepa, digamos. Son casi que... Camporistas. Y la cámpora. Son casi que extremistas, digamos, grupos extremistas, y defienden a los líderes a capa y espada y se bancan la que vengan con lo que tienen, digamos. Creo que sí hay un sector de la población molesta con las medidas nacionales, pero no sé si eso va a terminar impactando en el voto decisivo del domingo. De hecho, me pasa que escucho a mucha gente que ya habla de las elecciones y demás. Hay mucha gente que dice, che, no es lo que más me gusta, pero los voto por miedo a que el lunes el escenario nacional sea un tanto catastrófico. Entonces, no quiero que el país se prenda fuego, los voy a votar a ellos, aunque no sea lo que más me guste. Es curioso eso, porque ni siquiera es que te prometen, si nos votan a nosotros vamos a estar mejor. No. Si no, Tal cual. votennos a nosotros, porque si no vamos a estar peor. Claro. De hecho, ellos venden de que se puede estar mejor, pero obviamente tenés que esperar varias etapas. Todo marcha de acuerdo al plan, pero el plan va por etapas. Primero votanos, vamos a hacer mayoría, vamos a impulsar mejoras y reformas, y después vas a estar mejor. En 20 años vamos a hacer potencia, dice Milei. Claro. Digamos. No, 35. Bueno, 35. Me quedé cuando era hasta 20. Sí, al principio eran 20, después... Pero bueno, nada, hay que ver qué tan dispuesta está la gente a aguantar esos plazos y esos tiempos. El escenario, creo que es, recién charlaba con un amigo, colega también, es un escenario muy empiojado, como se diría en la calle. Está todo muy raro, no hay muchas precisiones, no... Además, la gente que dice que va a votar La Libertad Avanza lo dice, pero en voz baja, no sale a gritar, decir. No, es cierto. Y el voto silencioso yo creo que es. Ocurrió en mayo, peor, ¿no? El en 14 mayo. de mayo, acá en Salta, daba toda la impresión de que, al no Vie- ser una Biela era elección el nacional, ganador, claro. que Biela iba a ganar y terminó ganando La Libertad Y no Avanza. solamente que ganaba, sino que arrasaba. Claro. Y no pasó. Complejo, porque encima La Libertad Avanza no tenía un candidato fuerte, como sí en este caso lo es María Emilia Claro. Orozco. Ahora, La Libertad Avanza no corre el riesgo de desayunarse la cena, de decir, bueno, estamos ganando. ¿Vos los notás victoriosos? Acá en Salta sí. Acá en Salta... Yo creo que no. Desde mi percepción, yo creo que ellos están haciendo una campaña sabiendo que pueden ganar, pero no los veo subido hoy, a esta hora, también siendo las 11:42, no los veo subido al caballo del ganador. Claro. No los veo con esa impronta ganadora. Los veo hasta escépticos de su Mirá. triunfo. Yo creo que saben que pueden ganar, confían en algunos números, pero los veo cautelosos. Mirá vos. Qué Son dato. son cautelosos, pero Pero no son cautelosos para no mover el avispero y no volver a recibir algún otro cachetazo. a ver, son conscientes que se enfrentan a dos estructuras grandes, digamos. Yo creo que no pierden de vista eso. Saben que ningún intendente juega abiertamente con ellos. Ujú. No sé si el domingo pasará otra cosa, Claro. pero abiertamente no. Lo mismo que le pasa a Urtubey, que
Él contaba con algunos intendentes que después se fueron cayendo, fueron cambiando de opinión. Y a ver, y no hay que sacarle tampoco la importancia que tiene el peronismo, kirchnerismo a nivel nacional y en Salta también, digamos. Así que yo creo que ellos son conscientes que en Salta se enfrentan a dos estructuras. Hoy ellos son una estructura porque son los representantes del gobierno nacional, pero Salta es una provincia que podríamos catalogarla de estas provincias históricamente peronistas, lo cual les da cierta ventaja al peronismo, al PJ y o sus partidos satélites. Y son conscientes de eso y que además hay muchos recursos puestos en la calle y tienen que pelear contra eso. Lo dijiste, hay muchos recursos en la calle, hay mucha estructura del otro lado que prácticamente invisibilizó al resto de las fuerzas. Sí. Invisibilizadas prácticamente, sí. Sin espacio, sin lugar para nada, ni siquiera en los medios, porque está absolutamente toda la atención mediática en en tres espacios políticos. Eso no es un poco, bueno, no, son las reglas del juego, ¿no? El que tiene lo hace y el que no, ya está. Bueno, ahí yo creo que hay que agudizar soy un convencido, ¿no? Que todo en la vida hay que agudizar el ingenio cuando no tenés recursos. Porque incluso acá no hay ni vouchers en las elecciones nacionales para los medios de comunicación. Claro, sí, porque es publicidad gratuita, entiendo. Ajá, ¿no? Es gratuita y... En tele y radio. Sí, le escuché a Pergolini quejarse de eso en su programa y dice, por lo menos antes pagaban, dice, ahora son espacios gratuitos y hay que dejarlos. Y en ese contexto creo que sí, que hay que agudizar el ingenio, ver cómo uno logra saltearse esas barreras mediáticas o de los grandes espacios. Ahí creo que, por ejemplo, si algo nos deja esta campaña, no la provincial, sino la nacional, es lo que hizo Ricardo Alfonsín con sus spots de campaña. Qué bueno que tuvieron. La mejor campaña. La mejor campaña y además salteándose todo eso, porque esos videos no están en televisión o en los principales medios, están todos en redes sociales y logró que la gente hable de él sin ser de los principales candidatos en la contienda. Además, de hecho, casi que tiene chances de no ingresar, o la mayoría de las chances de no ingresar al Congreso Nacional, pero él logró, digamos, atravesar esas barreras y creo que me parece un punto, un ejemplo a seguir, de decir, che, bueno, no tenemos estos recursos, ¿cómo podemos hacernos valer? Digamos. En su momento lo hizo Castañeira también, bailando y haciendo algunas cosas, pero está, nada, cada uno se la rebusca como puede. Acá en Salta viste algo, no te digo disruptivo, pero algo novedoso, ¿no? No, se lo extrañó a Guayar, te diría incluso. Sí. Se lo extrañó a Guayar, sí. No hubo en Salta así algo que llame la atención. El poncho. Ya es viejo el poncho. Para mí, ¿no? Además creo que... Llegó a construir una identidad porque vos tenés, por un lado, en este país agrietado, tenés los libertarios y por el otro lado el peronismo, kirchnerismo, como le quieras poner. Y creo que... Y son identidades bien marcadas. Y acá en Salta el provincialismo, si bien es fuerte en las elecciones provinciales, en las nacionales siempre se terminaba licuando. Creo que el gran desafío del poncho es el domingo. Si el domingo se saca un buen resultado por parte del oficialismo, el poncho se va a cotizar el poncho, será de alguna lana de mejor calidad. Desenplantás. Claro. Si no, va a ser parte más de esas campañas que no terminaron dando el resultado esperado. No sé, a mí me cuesta hablar de la construcción provincial. Es cierto, sí, que Gustavo Sáenz viene trabajando en esa idea del provincialismo. Por eso me llamó mucho la atención no verlo formando parte de Provincias Unidas, por ejemplo. Después dicen que también quiso sumarse a esa foto, pero ya era un poco tarde y no es, como que decían, no, ahora ya no, capaz que después del 26 charlamos. Pero creo que le hubiera dado otra tónica a la cuestión del poncho y de la identidad salteña su participación en un armado un poco más grande. Claro. Y no quedando como una gestión aislada que quiere justamente marcar su impronta, pero en soledad. Distinto es un caso como el de Jaldo en Tucumán, donde
también busca provincializar o generar una imagen del PJ, del justicialismo, del peronismo tucumano, pero él se apalanca en un espacio partidario fuerte, grande, y donde hoy por hoy, de acuerdo a los números, dicen que va a ganar, digamos. Entonces también cuenta con ese diferencial en su caso, y que sabe que si no le sale tan bien, se agarra del escudo grande, del PJ nacional. Del paraguas nacional. Claro, así que habrá que ver también qué sucede con eso. Tenemos algo de contenido para ir viendo, reaccionando Proyectos. en vivo, comentando. Propuestas concretas. A ver, ¿qué tenemos? Tirá pulpo nomás. Y de paso, si querés... Ya son los últimos videos Sí. y últimos materiales de la gente. Después, ¿qué van a subir? El besabio de la campaña. Sí, el Ahí está Coco, mirá. Ya están todos liquidados a esta altura de la campaña. Sobre todo los que dieron vuelta a la provincia varias veces. Son Hay fotos que destacar de el la aguante Libertad de Coco Avanza. en campaña, ¿no? Eso. Coco es... ¿Quién es Coco? El Le perro digamos de a la gente. Emilia. La mascota de María Emilia Orozco. La mascota. Pero tuvo tiempo de tiene ir a la varias. peluquería porque estaba bastante pomposo. Estaba bien. Sí, estaba bien cuidado. Che, parece la hinchada de Sacachispas con las bengalas violetas. ¿Dónde se juntaron? Monumento a Güemes. Monumento a Güemes. Ahí Sí. vemos a los candidatos de la Libertad Avanza. Le contamos a la gente que está escuchando en la radio. Estamos haciendo un popurrí de a ver cómo están terminando la campaña en los principales espacios políticos de Salta. Vemos imágenes de la Libertad Avanza, que ayer cerró con un encuentro en el Monumento a Güemes, todos con violeta remera, con violeta remera y gorra amarilla también, ¿no? Hay una fuerte también representación de lo que significa Alfredo Olmedo. Cantaron el himno nacional argentino. Qué emocionante. También hicieron un minuto de silencio por el excomisario Vicente Cordeiro. Dicen que se iban como varias fracciones de distintos puntos de la ciudad y se encontraron todos ahí en el monumento, que iban Mirá como vos. levantando gente Wow. en el camino. Y la gente se iba sumando. Se iba sumando, vení, Se ve que no sumate. sumaron mucho porque las fotos de más amplias no daban cuenta de mucha gente. Ningún espacio político puede decir que llevó mucha gente a su No, caminata. no. Además, de hecho, hubo algunas que no sé para qué llevaron un dron, porque se deschavaron, digamos. Decir, no, bajá el dron. Bajalo. Dejá nomás el... Foto de primer plano. Sí. ¿Qué más? Yo quería videíto, no A foto. ver, ¿qué hay? ¿Cuántas mesas tenemos para este domingo? Aparte, 3.200 mesas. 3.200. Sí, hay un hecho. Esto sí, hay que destacar. A ver. Me acordé. ¿De qué? Ahí justo anoche estaba viendo. Hay un chico santiagueño que sigo en redes, Oshko. A mí me causa mucha gracia sus videos. Y ayer hacía como un top 5 de las 5 cosas que hacen los políticos en campaña y hablaba besar gente, alzar bebés. Pero en Salta se desbloqueó un nuevo nivel. ¿Cuál? Ay, no, ¿cuál? Sí, Salta es pionera, se desbloqueó en campaña. De hecho, creo que ya marca un antes y un después. Hay un punto de inflexión este 2025 que es el alzar mujeres. No, ¿Cómo alzar mujeres? Ignacio Jarzún. ¿Qué? ¿Alza mujeres? ¿Pero no lo vieron? ¿En qué burbuja viven? No lo vi. Vi el video de Nacho Jarzún. Busquen. Una señora le pide Que le haga un upa. chico le pide un saludo para su tía. ¿Lo viste? Sí. Y Voto Nacho bombacha buscan ahí. Claro, y Nacho Jarzún, el candidato Full a voto senador, bombacha. le dice, bueno, pero yo quiero conocerla, a tu tía, le mando un saludo, no sé qué, lo están filmando. Dice, mandale a la tía Kanji, creo que se llama la tía Kanji, mandale un beso a la tía Kanji que está enamorada de vos, no sé qué. Y Nacho Jarzún dice, bueno, le mando un beso grande, pero llévame a conocerla, a tu tía también la quiero conocer, a ver de qué se trata. Sí. Y después aparece la tía Kanji, y la tía Kanji es una mujer trans de la zona sudeste, que está enamoradísima de Nacho Jarzún. Ay, No sé Dios si la habrá mío. ido a visitar después o no, pero son las historias Yo que quiero ver quedan ese de video campaña. alzándola. A la tía Kanji. Haciéndole ¿Dónde upa. está? ¿Dónde? Mándame Pero busquen los videos de la Jarzuneta. La Jarzunet. Jarzunet. O cualquier otro video de... Que es como la escaloneta, pero de Jarzún. Claro, todas están Increíble, en esa. Yo veo también increíble. López Murphy hoy lanzó la Bulldog-neta. Ah. Ahí le dicen Bulldog, El- buscalo en vez, está buenísima. La hizo con IA. Ahí está. Ahí A sí, ver. ahí está. A ver. Ahí No. está. No. Sí, claro que sí, ahí está. A ver, ¿tiene sonido esto?
Viví la vida con dolor hasta que Subime. te conocí. ¡No! Es el punto de inflexión de la campaña en Salta. Vi que- Alzar mujeres. Vi que se filtraron fotos. No es la también. única, ¿no? Esperen, no es la única. ¿No es la única? No, claro. Chicos, abran las redes sociales, por favor. Abran Instagram. Que se lo ve bien entrenado. Nacho. ¿Tienen Qué Instagram o no? suerte, mirá Está que... bien entrenado. Me han contado personas que... Gracias, mi amor, le dice. No había visto esto. Yo tampoco. No, hay varias, hay A varias. mí me dijeron, pero no lo creía. Yo creería que se podría llenar una pared de fotos de De Nacho Jarzún alzando gente, sí. ¿Tendrá novia? Eso. ¿Novio? Son una docena. Para mí, que llevo un registro informal Mirá. de redes, creo que hay una docena de mujeres alzadas Bueno, en esta campaña no puede. por su Ignacio momento- Jarzún. Está feliz la En señora. su momento, en el año 2007, Hay otro video donde cuando una mujer Urtubey le- es electo gobernador, Sí. se hablaba mucho del voto bombacha. Sí. Para mí es reducir la Sí, la capacidad intelectual de las mujeres, pero, Sin lugar a pero se dudas. decía que a partir de que era muy buen mozo Urtubey, había suscitado la adhesión de muchas mujeres. No se puede negar que si hay cuestiones en la estética y que de hecho todos los analistas o los consultores políticos, quienes trabajan en campañas, tienen en cuenta un montón de factores de Claro. por qué un candidato le puede llegar a interesar al electorado. Claro. El físico es una cuestión más del montón, no la prioritaria, pero sí. El tema hasta de la barba se estudia, si un candidato debe ¿sí? tener barba. Sí. ¿Y qué se dice de la barba? Que las personas con barba no damos buena apariencia a la gente. Mira. Es como que la gente lo parió, esto que te cree sacar. que sos un poco más Mira, ¿Serio? Sí, Hay un solo barbudo plausible de acá. corrupción si tenés barba ¿Sí? a que si no lo tenés. Sí. Sí, Sí, mira, supiera. son pocos. ¿Quién tiene barba? Guzmán Coraita. Bueno, Claudio del Pla. Pero al ser canosa no, Sí, no se nota tanto. no se nota tanto. Sí, las Además, que se notan, yo la creo de que no es una barba a propósito, es una barba de que va quedando. Guzmán Coraita, después de Jesús Choque del Frente de Izquierda Ese Unidad. tiene 3 pelitos, Jesús. También, bueno, Emilio Jesús del Movimiento al Socialismo. Y nadie más, ¿eh? Todos Por ejemplo, vieron. Ah, bueno, y Guido Giacosa. Eh, Pero esa Increíble. barba Aparte, es fachera. una barba, sí, bien Claro, trabajada. claro. Laburada. Esa es barba Laburada. albera. Además, no da lo mismo verlo a Guido fumar pipa sin barba que con barba. Claro. ¿Fuma pipa? Sí, claro. ¿Y dónde compra? Starter pack, ni que idea. es, ¿no? Barba y Ni- pipa, Ni ¿no? idea cuál será su tabaquería de confianza, pero sí. Yo me Qué imagino a bueno. Guido Giacosa de bombín y pipa. Sí. Sí. De otra Claro, época. De otra De época. otra- Sí. un Peaky Blinders. Un Peaky Blinders, sí. Che, Es más, el oso se está afeitó el video. también, ¿no? El oso se afeitó. Tenía bigote. Le La, pegó. la persona justamente Dejó de ser mexicano desde que se afeitó. que compartía estos datos y hablaba de las barbas. Dice, por ejemplo, en la historia de Estados Unidos no hay ningún presidente que haya tenido barba, Mirá. y lo cual es cierto. Ni Bush, por lo menos de los últimos que Sí. recordemos. ¿Qué lo parió, che? Obama, Trump. No tenía y de ese hecho en la dato. política estadounidense tampoco el político suele tener barba, digamos. Es como un aspecto que se tiene mucho en cuenta. Mirá vos, Sí, me sí. gustan estos detalles. Terminamos la campaña con perlitas entonces. Ahí lo tenemos al video de Nachos. Por favor, veamos este. La historia es Ahí increíble. está, ¿cómo le va, don Carlos? ¿Me manda? Vine a conocer a tu tía. Bien, ahí, sí, me manda mi tía. Dice, él va a ser senador, dice. Y yo la quiero conocer. Sí, ¿Cómo ella vamos a hacer? dice que si usted va a ser senador, ella quiere hacer la comida, dice. Ya, ¿qué tal, no? Yo quiero conocerla a tu tía, hermano. Ya, no, conoce. Si no, entonces La sí. Kanji. ¿Cómo se llama? La Kanji. Ya, saludos para la Kanji. Kanji, te mando un beso grande. La verdad, Kanji, ya te he hecho famosa, pero ya te quiero conocer. Porque No, la verdad ¿cómo? que tengo ya la duda, ¿viste? Entonces, ahora me voy con tu Malvado. sobrino. Ya, el No, malvado. sí, pues con tu sobrino me voy a conocerte. Así que, Ya. esperanos. Ahí está, bien ahí, pero. Hola, ¿cómo estás? Gracias por el saludo, Nacho Garzún. Soy la tía del malvado. Besos, te espero. La tía Kanji. Increíble, no sé si cómo habrá Ahí está, terminado. otra más. No, Sí, hay una docena de mujeres alzadas por Nacho Jarzún en Pero campaña. ¿por qué hace es eso? increíble. ¿En qué Pero es que ya se volvió como su sello distintivo. Claro. Su gracia. Su gracia. ¿Viste cuando al bebé Sí, le sí, decide? sí. Y es su gracia levantar Increíble. señoras. No, Y bueno, está escuché muy el grito, entrenado. el grito. Sí, ¿no? Se ponen como locas las mujeres. Se lo piden.
Y si el público se lo pide, hay que cumplir. Él es, además de buscar voto, se debe al público. Se debe al electorado. Tuvo mucho protagonismo Jarzún en la campaña, sí, ¿no? De hecho, amén de estas perlitas que siempre dejan la recorrida en los barrios, sí. Es raro, por ejemplo, de Urtubey, no la vimos a Nora Jiménez tan al lado de él. Es verdad. No. O tan activa, por lo menos en la campaña, porque igual siempre va la figura. Estrada también, lo mismo. Candidato mudo. Si Estrada llega es... Sí. Por el sello. por el sello. Una persona que... Jarzún, en cambio, sí tuvo. Jarzún tuvo mucho protagonismo. De hecho la apuntaló, me parece a mí, a Flavia Rollón, sí. En muchos lugares de la provincia, en el interior, Sí. sobre todo, que tiene un trabajo importante con Agua del Norte, que más o menos tiene contacto. Yo creo que más, amén del resultado de lo que pasa el domingo y demás, creo que el censismo como espacio político encontró en esta campaña en Nacho Jarzún un dirigente de peso. De fuste para decir, che, bueno, tenemos, acá hay un candidato, un espacio donde no abundan los candidatos y que de hecho es una de las críticas que tiene más, incluso puertas adentro, y propio de la interna oficialista es, che, no tenemos candidatos. Y da la impresión que son muchos opinadores, claro, y pocos que van a poner la cara. Han encontrado uno que pone la cara. Han encontrado uno que pone la cara y que puede hablar de COVID, como... que son aspectos claves también, decir, che, mirá, puede hilvanar 3 oraciones juntas y tiene sustancia política, te puede hablar de gestión, te puede hablar de... aparte, es muy joven, pero fue concejal, fue diputado, fue intendente. Estás hablando muy bien de Nacho Jarzún, te voy a decir. Hablo, pero... ¿Te levantó a vos también? Son verdades, digamos. Te levantó a vos también. Ya quiero que me haga upa también. No, pero a ver, son aspectos que hay que destacar. Y yo no me tiembla el pulso al decirlo. Si uno observa a los candidatos, entre los mejores preparados técnicamente está Flavio Bellón, Emiliano Estrada. Como cuadros técnicos, digamos. Saquemos si son mejores o peores políticos. Como cuadros técnicos, para mí, son de las 2 mejores alternativas que uno encuentra en la boleta el próximo domingo. Estrada desde lo económico, no se le puede discutir 2 millones de cosas a Estrada, no le vamos a discutir que sabe de economía, y mucho menos a aquellos que nos ha costado la matemática en el colegio, digamos. Obvio. Lo mismo que con Bellón, no me voy a poner a discutir de energía y de minería Bellón, que sabe un montón, y esos casos técnicos no abundan en Salta, no hay muchos políticos especialistas en temas o en profesiones, entonces como aspectos a destacar eso. Y como te digo, y Nacho Jarzún me parece que es uno de los grandes descubrimientos del censismo, de decir, che, bueno, tenemos acá hay un candidato. ¿Sabés qué también me da la impresión ahora, ya en el tramo final? Al principio con el Frente Provincial uno decía, che, es medio bastante heterogéneo, pero que se hicieron amigos. Al final, ahora ya una foto es un poco más armónica. Hay un par de patadas, ¿no? Por debajo de la mesa, pero sí, se muestran... ya hay un poco más de unión. Sí. Y después... Tiene que ver con lo que siempre tuvo una conducción en la campaña. Claro. Siempre tuvo muy presente la figura del gobernador. Entonces no hubo mucho margen para que se empiecen a pelear abajo, ¿no? No, igualmente hay peleas, ¿eh? Sí, posible que no las hagan. Hay que ver si esas peleas cómo siguen después del domingo, pero hay muchas tensiones, muchas discusiones en distintos ámbitos, donde incluso se cuestionan liderazgos, digamos. Y en esto que hablamos de los candidatos también, creo que Emilia Orozco es una rockstar de los libertarios. Además creo que es la candidata que mejor entiende redes sociales en Salta. Y también me llama mucho la atención en ese aspecto cuando la llevan a discutir en redes sociales, y claramente se impone, digamos. Y no se le puede negar que es una figura en franco crecimiento de la política salteña. Claro. Cuando uno la ve y ve el seguimiento que genera en la gente, más allá de las medidas del gobierno nacional, es de las pocas que tiene ese nivel de aceptación todavía en los lugares públicos. ¿Y la conocen todos los salteños? Qué pregunta difícil. Porque en la elección en la que ella gana como candidata a diputada, estaba en la boleta del presidente Javier Milei. Sí. Ella venía, elecciones inmediatas anteriores a esa, de no hacer el piso para renovar su banca como concejal. No llegó ni a los 7.000 votos. Hasta que apareció
el impulso de José García. José García Y la su ayuda. frase célebre de a la casa papá. Pero al margen de eso, básicamente es la rosca política que la pone en la boleta de Alfredo Olmedo. Sí. En la boleta de Javier Milei. Ahora no va a estar con esa boleta, pero sí tiene el sello. Tiene el sello y creo que se ha ganado ese espacio. Porque a ver, es más, ¿se acuerdan que en tiempos preelectorales se hablaba de la posibilidad de que ese lugar sea ocupado por Alfredo Olmedo? Y creo que eso también habla bien del espacio político de la Libertad Avanza, que entienden que el momento era de ella, digamos, no de Olmedo. Rosario destacó esto muchas veces de la Libertad Avanza, ¿no? Con todas las críticas que tenemos. Sí, que hay 2 mujeres encabezando una lista. Creo que no hay otra. Pero además la promoción de los militantes. Y sí, hacen una carrera, un espacio. Bueno, es tu momento. Da Claro. un paso adelante. Zapata está atrás Sí. de Gabriela Flores. Entonces... Y en las provinciales se vio lo mismo, o sea, impulsan nuevas figuras. Y, Sí, y es un poco coherente con lo que vienen diciendo. Y de hecho la crítica, no la crítica, pero sí, muchos se mofaban en la elección provincial de, ponen candidatos que nadie conoce, digamos. Los suplentes, Claro, ponen los El suplentes. suplente del y, suplente. las inferiores. y en Capital te ganaron con los suplentes, Claro. digamos. Sí. Sí. Entonces, y creo que se guardaron las cartas, las mejores cartas que tenían, o por lo menos la mejor carta que tenían para esta elección nacional, y bueno, van a jugar a todo nada por eso. Hablando de la Libertad Avanza, ¿te sorprendió que el ex gobernador, actualmente senador Juan Carlos Romero, haya manifestado su apoyo a la candidata del gobernador, de Primero de Salteño, a Flavia Rollón, y no a los candidatos de la Libertad Avanza? Un poco sí. Uno lo veía cercano a ese Sí. espacio, Romero. Sí. Hasta de hecho se había especulado con que forme parte del armado, con que sea candidato en algún caso. Pero también es cierto que Romero se fue alejando del gobierno nacional y ha sido muy crítico en los últimos meses. Y eso también habrá que ver, ¿no? ¿Cómo se leerá, cómo se va a leer el domingo? Si, por ejemplo, quienes conquistan las bancas del Senado son Emilio Orozco por un lado y Flavia Bellón por el otro. No sé en qué orden, pongamos en el caso hipotético, ¿cómo se va a leer eso? ¿En Casa Rosada celebrarán que tienen 2 senadores o 3? Y más allá si los consideran propios o no, que yo creo que no deberían, porque no es uniforme la votación de los legisladores Sí. salteños. No siempre acompaña al gobierno nacional, ni tampoco siempre lo rechaza, pero me parece que el gobierno nacional va a festejar si es electa Flavia Rollón, sea en primero o segundo término, va a festejar porque no es electo el peronismo. Sí. Me parece que eso es lo que va a festejar. Sí. Claramente el domingo va a haber 2 búnkers celebrando. Quizás hasta un tercero que no esté tan disgustado con el resultado, pero... ¿En diputados alguien se lleva 2 o es 1, 1 y 1? A mí no descarto que pase, ¿no? Pero me cuesta creer que alguien se lleve 2. Me cuesta Bien. creer porque creo que es el espacio más ajustado. Claro. Y no sé, no veo una diferencia tan grande para que el primero duplique al tercero. Sí sé que si hablamos de las encuestas tal cual se están conociendo en los últimos días, sé que hay cierto temor en ese tercer espacio de que lo dupliquen. A mí me cuesta creer. De que puede pasar sin lugar a dudas. sí. Pero ¿Y mucho corte habrá? Perdón, la última. No, ¿Qué te sí. imaginas? Digo, porque va a ser muy parecido al voto electrónico. Tenemos las categorías, no hace falta una tijera, digo, esta vez Sí. para cortar la boleta. ni plasticola, Ni nada. ni nada. Nada. Creo que es una X en un lado y otra en el otro y ya estamos haciendo corte de boleta. Creo que es la forma más simple para votar que hemos tenido en los últimos años por lejos, digamos. Me parece muy, muy simple el sistema así tal cual está. Hablando con gente que sabe, que entiende de estos temas, hay cierto temor con que haya mucho voto en blanco en la categoría de diputados. Claro. Que no marquen las 2X. Digamos. Claro, dicen, puede haber cierta confusión en el electorado y de que solamente marque la X en la primera categoría, que sería la de senadores nacionales, y se olvide, se distraiga o piense que no hay que marcarla de abajo. Y de esto, a ver, no es un miedo infundado o un temor infundado, sino que se basan justamente en los antecedentes de Córdoba y de Santa Fe,
donde hay algunos casos donde la primera elección con boleta única de papel se registraron estos antecedentes. Sí, digamos. pero como que te diga, el 30% se olvida de votar abajo. ¿Qué? No. No, sí, es altísimo. Sí. Están Altísimo, locos. altísimo, altísimo. Sí, sí. Nahuel- Y ojo, creo que el trabajo Sí. de los fiscales va a ser clave el domingo, Ujú. porque también Por va a eso te haber mucha preguntaba lo de las gente. mesas. Va a haber mucha gente que, no sé, que no va a marcar en el cuadrito, que va a marcar quizás abajo del nombre, que va a marcarte debajo del logo partidario. Si ¿Le puedo hacer un corazón, por ejemplo? Dicen que sí. Creo que sí. Sí. Mientras te manifiesta tu Creo que intención, sí. tu elección, está todo bien. Si no Pintarlo vas- completo, una X, una tilde. Claro, pero digo, capaz que haya gente que no marque en el cuadradito y que te marque donde está el logo partidario o debajo del nombre, y ahí creo que los fiscales te van a defender, me imagino, que es lo que tienen que hacer, Claro. a capa y espada la intención del votante de que Ujú. quiso elegir esa opción, digamos. Claro. Así que bueno, recuerden que si no van a votar tienen que pagar multas de entre 2.000 y 5.000 pesos, Ujú. y que si te encuentran sacándole foto a tu boleta única papel cuando estás detrás del biombo, también te pueden multar con hasta 77.000 pesos. Dato no menor. No. Sí, sí, Así Que lo pague el puntero que pide la foto. claro. Claro. Qué problema encontrarlo al puntero. Anda a encontrar al puntero. Sí. No, bueno, es fácil. Gracias, Pero Nahuel. No, de nada. Ha sido ¿Ya sabes a quién vas a votar? Sí. Sí, claro. ¿Sí? Sí. ¿Convencido? No, convencido no. Descarte. No, es un voto estratégico. Un voto Bien. estratégico. Sí, 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 Bien, sí, bien, sí. bien. Me gusta, me gusta. Gracias, Nahuel, un A placer. ustedes, un gusto. Vamos